El cine independiente estadounidense es uno de esos movimientos cinematográficos que cobra mucho valor en las últimas décadas. Muchas de sus películas terminan siendo títulos inolvidables y que con el paso del tiempo se consolidan, incluso llegando a ser películas de culto. Hoy vamos a ver 3 grandes películas del cine independiente estadounidense. Cinéfilos del mundo conocido, bienvenidos a mi canal Cine Placebo. Hablar de cine independiente es hablar de ese cine que está de espaldas a los grandes estudios. Esto no quiere decir que sean películas pobres, por el contrario, encontramos películas con grandes actores, puestas en escena magníficas, buenos presupuestos, pero lo que quiere decir es que esos dineros se consiguieron por otras vías, productores independientes o pequeñas productoras que apenas nacen y que se traduce en darle una autonomía total al director frente a la historia, sus personajes y lo que quiere transmitir con su historia. Entonces hablar de cine independiente es alejarnos de las majors, de las fórmulas preconcebidas, de pensar en grandes taquillas y concentrarnos en historias más vibrantes, más cercanas a la realidad o simplemente más cercanas al espíritu de un director. Para estas películas, una cerveza lager ligera, muy americana, con unos lúpulos americanos aromáticos pero con un amargo medio, sin mucho alcohol. Veamos 3 grandes películas de ese cine independiente estadounidense. Vamos a empezar con la película A Most Violent Year, el año más violento, de 2014 del director J.C. Chandor. Esta es una película protagonizada por Oscar Isaac y Jessica Chastain, que nos habla del año 1981 en Nueva York, uno de los años más violentos en la historia reciente de Estados Unidos. Y esta es la historia de un hombre rico, adinerado, que tiene una empresa y se ve afectado por ese entorno violento de pequeños robos, de la corrupción, los sobornos, de las trabas legales para poder seguir creciendo. Pero a diferencia de muchas otras películas que trabajan desde el poder y el dinero, acá la ambición no es la meta del personaje. No vemos un estereotipo de un hombre que solo quiere dinero y que quiere atropellar a los demás. Por el contrario, vemos un hombre con una ética bastante sólida. Constantemente se está reflexionando si es necesario seguir los jueguitos del poder, si es necesario sobornar o corromper, si es necesario aplastar a la competencia. Y en medio de esas reflexiones es que nos involucra como espectadores y no desde la postura de aplastar a otros, sino de una mirada de conciliación. Una película bastante interesante desde el cine independiente. Nos muestra no solo una recreación de un momento, un año, 1981, que con su fotografía nos transporta en esos azules, tierra, un Nueva York bastante gris, sucio, toda una ambientación, callejones, autos, una suciedad, mugre por todos lados, que nos muestra un poco el deterioro de la sociedad, de lo que era Estados Unidos para ese momento. Y quizás el por qué, haciendo una crítica social, es que se desencadena esa violencia, esos robos, ese deterioro social. Una película que desde el director invita a esa reflexión frente al capitalismo, a ese devorar a la competencia, a no medir las consecuencias. Y para ello estos 2 personajes, un matrimonio consolidado que tiene una relación bonita, donde ella crea la incertidumbre, la duda de la necesidad de llevar a cabo esos actos ilícitos con el fin de mantener el emporio. Y él desde una postura mucho más desde el deber ser, tratar de liderar toda esta empresa. Una historia que desde las actuaciones, la puesta en escena, su fotografía y la historia misma hace que sea una gran película independiente. Esta es la 3ª película de J.C. Chandor, que ya nos había mostrado esa lucidez para construir estos personajes, esa ética y esas personalidades que llevan a confrontarse frente a una realidad. Acá con un Oscar Isaac grandísimo, muy fuerte, muy puesto, muy enamorado, pero también muy convencido de esa posición ética. En conclusión, A Most Violent Year, una película para no perderse. La segunda película independiente que hablaré es Blue Valentine, del director Derek Cianfrance y protagonizada por Ryan Gosling y Michelle Williams. Una historia de amor, pero un amor muy distinto a esas estructuras lacrimógenas, lloronas de Hollywood o llenas de romances insulsos. Esta es una historia cruda, dura del amor real, de una pareja que se enamora, una película contada en 2 tiempos, donde nos muestra un presente, el deterioro, un matrimonio que está en el fracaso, y el antes, el cuándo se conocieron, el cómo surge, cómo se estableció esa relación, ese enamoramiento inicial, y nos va generando ese paralelo, el antes y el después.
el amor, la idealización, el romance, esos pequeños encuentros coquetos y después el desencuentro, el compartir un espacio, el hastío, la rabia, la frustración, el sin salida de una relación que pareciera no tener futuro. Y claro, es una de esas películas que siempre está referenciada en San Valentín, pero ojo, no es una comedia romántica y tampoco es un romance muy inspirador, es un drama. Pero un drama muy bonito, un drama íntimo que nos lleva a escudriñar esas relaciones, estadios de una relación donde posiblemente todos hemos pasado, esa secuencia inolvidable de Ryan Gosling tocando el ukulele, cantando, mientras Michelle Williams baila en medio de la calle, en la fachada de un almacén, esas pequeñas locuras que se hacen en el enamoramiento. Por otro lado, esas secuencias más amargas, esa invitación especial del esposo tratando de reactivar el amor, ese desencuentro en el motel, queriendo explorar esa sexualidad que ya se ha desgastado, y una secuencia final, sin hacer spoilers, una secuencia final fuerte, vibrante, llena de rabia, dolor, de carga, y que para quienes hemos experimentado ciertas situaciones en el amor, esta película te marca profundo. Dos actuaciones maravillosas, quizás de las mejores interpretaciones de Ryan Gosling, precisamente por esa mirada íntima, por ese chico que estaba despistado, conoce a la chica de su vida, se enamora, crece en sus expectativas, sus sueños y luego esa derrota, verlo en ese papel minimizado, un hombre que está aporreado en la vida. Y acompañado por una Michelle Williams grandiosa, esa cara cándida, esa mirada tierna, esa dulzura acompañado de la sensualidad y después esa transformación, esa frustración, toda esa carga y el peso alrededor de la relación. Y aunque el director pareciera inclinar un poco la balanza hacia el punto de vista masculino, pues es el personaje que apuesta más por querer rescatar la relación, es una película para no tomar posturas, es simplemente para vivirla. Cine independiente para compartir, que no le pase el tiempo. Cada año vuelve y sale en los listados, una película para no perderse. Y la tercera película, una película de culto, Donnie Darko, del director Richard Kelly. De 2001, esta película protagonizada por Jake Gyllenhaal termina siendo un documento oscuro, con muchas explicaciones y teorías de qué trata. Así que es muy difícil resumir o decir de qué va la historia. En su manera más superficial es un chico que tiene algunos trastornos, que se escapa de la muerte, no una muerte cualquiera, que le cayera la turbina de un avión en su habitación. Y al escaparse de esta muerte se despierta en él unas visiones o se abren unos portales o comienza una realidad paralela en donde él está prediciendo ese futuro y lo que está por desarrollarse. Y ahí entramos en una serie de eventos donde nos va mostrando desde esa realidad y ese mundo paralelo, realidad paralela, mundo de la ensoñación, la psicosis, diferentes interpretaciones. Y esto es motivado por la figura de un conejo gigante o un hombre disfrazado de conejo. Un disfraz y una máscara que terminan siendo perturbadores. Y es quien invita al personaje central a cometer ciertos actos violentos. Una película que no es sencilla, no es fácil de entender, que permite esas múltiples interpretaciones y desde allí cada espectador se relaciona de una manera diferente. Es una película de culto porque en su momento no fue estrenada en las salas de cine. Era un año muy extraño en Estados Unidos por los atentados a las Torres Gemelas y esta película, al tener ese componente de una turbina que cae sobre la casa, pues no era políticamente correcto. Entonces migró rápidamente a los formatos caseros y allí el voz a voz la llevó a otro nivel. Muchas personas quisieron verla. Con el tiempo se hizo el relanzamiento en salas de cine. Se hizo el corte del director que se extiende mucho más en el tiempo y no necesariamente para aclarar mucho mejor las cosas, simplemente para hacer una exploración más profunda de esos diferentes mundos o realidades. Y es que Donnie Darko, este adolescente con estas diferentes miradas y realidades, invita constantemente al espectador a hacerse preguntas sobre cuál es el hilo de la película, qué estamos viendo, cómo interpretarlo y al final tener múltiples respuestas para estas preguntas. Una película que invita a la reflexión, al diálogo, a compartir entre todos qué entendiste en Donnie Darko. La idea inicial para Richard Kelly nace al ver los partidos de fútbol y esas predicciones que se daban en la pantalla. A partir de ahí es que empieza a elaborar esa idea que se traduce en esos gusanos de agua, aire, gusanos etéreos que salen de los personajes y guían ese futuro inmediato y que para el personaje central es llevarlo por otro tipo de aventura o de predicción.
Y una de las teorías que más se sostiene es que para el director todo futuro ya está escrito. Hay una predicción inamovible. En esta película gira alrededor del escape a la muerte y cómo las diferentes variables y lo que surgen solo pueden llevar hacia un mismo final. No spoilers. Un reparto fantástico, un Jake Gyllenhaal muy joven con sus primeras películas y que aquí ya muestra esa contundencia de su mirada, esa fortaleza del rostro que después veríamos potenciado en otras películas como en Brokeback Mountain o sobre todo en The Nightcrawler, un personaje siniestro. Compartiría set con su hermana Maggie Gyllenhaal, que un par de años después haría una película independiente también muy interesante, Secretary. Seguro estaré hablando de ella acá próximamente. Y ambos hacen parte de esa generación que nace en los 2000 y se proyecta fuertemente a lo largo de estas últimas 2 décadas en el cine de Hollywood. En Donnie Darko, una fotografía oscura, pesada, azules muy fuertes y esos contraluces alrededor de la silueta de ese conejo. Pequeños detalles de dónde poner figuras de conejo, siluetas, dibujos y sobre todo esos ambientes pesados que acompañan ciertas situaciones donde más nos confundimos en qué tipo de realidad estamos atravesando. Y aunque el director Richard Kelly no tiene una trayectoria muy amplia, muy pocas películas, este termina siendo uno de esos títulos muy importantes en su carrera y muy importantes dentro del cine independiente estadounidense. Ese rechazo de las salas de exhibición, el voz a voz que fue creciendo y la lleva a ser una película de culto, las diferentes interpretaciones, teorías, los 20 años que han pasado y aún se sigue hablando de ella, muchos datos en medio, detalles alrededor de los números, las cábalas, lo supersticioso del director que está puesto dentro del film y sobre todo esa reflexión del futuro condicionado. Allí es donde esa filosofía y a los que les gusta escudriñar esos tópicos se deleitan con este buen film. No olvides suscribirte, déjame en los comentarios cuál de estas 3 películas es tu favorita y si no las has visto, cuál es la que te genera mayor inquietud. Seguiremos hablando de cine independiente. Hasta un próximo video.